En cuarto lugar o en quinto lugar, todo profeta es llamado por Dios. No hay un profeta que no sea llamado por el Señor. Ahora mismo, como le decía al principio, vivimos en el síndrome de los profetas. Por todas partes aparecen en la televisión, en las iglesias, en el común del pueblo, personas que constantemente dicen, el Señor me dijo, Dios me habló, yo vi, el Señor me lo reveló, cuando en la mayoría de los casos el Señor no ha dicho nada, el Señor no se ha comunicado con nadie, sino que son imaginaciones o la persona da ínfulas o la petulancia de que se ha estado comunicando con Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente: guardaos los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, y por sus frutos los conoceréis. Una buena forma de conocer un profeta es justamente por esto, porque da frutos de vida eterna. Ahora, en quinto lugar, podríamos mencionar también el asunto del llamamiento. No hay profeta, señores, sin un llamamiento. Todos los profetas que ustedes ven en la Biblia surgieron como profeta porque simplemente Dios lo llamó al uso del profeta. Usted se remite, por ejemplo, al Antiguo Testamento y va a ver que todos los profetas decían más o menos la misma idea. El Señor me dijo, yo estaba en tal lugar, el Señor me llamó. De tal manera que los profetas tenían la plena seguridad de que Dios les había llamado. Ningún profeta apareció así espontáneamente, sino que todos los profetas fueron llamados por Dios. Algunos inclusive no querían ser profetas, pero Dios los llamó a ese oficio porque obviamente Dios los estaba necesitando. Muchos de esos profetas trabajaban en el campo, otros eran reyes, otros estaban al servicio de los reyes, eran labriegos, en fin, tenían muchas ocupaciones. Pero en las ocupaciones donde se encontraba, el Espíritu Santo los alcanzó. El Espíritu Santo influyó sobre ellos, de tal manera que ellos recibieron de Dios el llamado directamente del Espíritu Santo. Dicho en otras palabras, o palabras más, palabras menos, no hay profeta sin llamamiento. Ahora, después del llamamiento, hay otra razón por la cual el Señor llama a un profeta. Todos los profetas fueron llamados por Dios, pero bajo el cuadro de cumplir una misión en este mundo. Todos los profetas fueron llamados para cumplir una misión de parte de Dios. Por ejemplo, usted ve el caso del profeta Isaías. Isaías fue llamado como profeta precisamente cuando Israel estaba en una bancarrota espiritual. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Moisés, que también Moisés se destaca no solamente como legislador, sino como profeta. Dios llamó a Moisés justamente cuando Israel, el pueblo de Dios, ya había cumplido proféticamente la cantidad de 400 y tantos años de su esclavitud. Esa esclavitud de 400 años estaba profetizada con mucha anticipación. Cuando los judíos fueron llamados a la esclavitud, ellos pasaron exactamente 400 años como había dicho la profecía. Pero cuando se cumplieron los 400 años, Dios necesariamente necesitaba un profeta, porque es que el Señor ha hecho su obra en el pasado, es a través de los profetas. Y dice la misma Biblia, en el libro del profeta Amós, que Dios nunca va a hacer una cosa sin antes anunciarla previamente a sus siervos, los profetas. De tal manera que cuando Israel tenía 400 años, Dios necesitaba un profeta. Y ese profeta, el que cumplía los requisitos para ser profeta, era Moisés. Si tenemos en cuenta también el caso del profeta Jeremías, Jeremías había cumplido su misión como guiador de Israel y por situaciones adversas a la teología de Israel, por la desobediencia del pueblo judío, el Señor impuso un castigo a los judíos de estar cautivos durante 70 años. Bueno, para manifestarle que iban a estar cautivos en Babilonia por 70 años, el Señor tuvo que llamar obviamente un profeta, y ese profeta fue el profeta Daniel. Daniel entonces explica la situación de esclavitud por 70 años. Pasan los 70 años y ahora cuando se cumplen los 70 años, Dios necesitaba otro profeta para guiar al pueblo del Señor después del cautiverio. Ahí es donde tenemos, en ese marco profético, tenemos ahora el surgimiento del profeta Daniel. Fue llamado por el Señor para sacar a los judíos de la esclavitud babilónica. Ahora, cuando llegó el momento de establecer los muros de Jerusalén, reconstruir el templo, Dios necesariamente tenía que llamar a otro profeta. Ahí tenemos entonces la intervención de Esdras y Nehemías. Y así sucesivamente podemos ver la trascendencia histórica del profeta en base a que necesita todo profeta un llamamiento
y una razón de ese llamamiento. Dios no llama, repito, espontáneamente a ninguno a ser profeta cuando no hay necesidad de un profeta. Y en última parte, los profetas fueron llamados por Dios para quebrantar la obra de Satanás. Voy a leer un texto muy interesante en la Biblia que se encuentra en 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 3. En la versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera: el que comunica mensaje de parte de Dios hace crecer espiritualmente a los demás y los anima, y los consuela. La labor de un profeta es agarrar a la iglesia, tomar al hombre cautivo en las manos de Satanás y ayudarlo a salir de esa esclavitud. Señores, este mundo se acerca a su fin. Definitivamente todas las profecías, todo lo que los profetas dijeron en cuanto a este mundo ya se ha cumplido. Estamos al borde, señores, de un desastre universal. Así como el mundo fue destruido por un diluvio hace muchísimos, pero muchísimos años, la Biblia dice que finalmente este mundo también será visitado por los juicios de Dios. Y todo lo que la Biblia nos dice, cómo prepararnos y cómo conocer el tiempo de esa visitación, ya fue dicho previamente por los verdaderos profetas de Dios. Profetas que se han levantado, como el profeta Mahoma, como el profeta José Smith y otros profetas, señores, si uno le aplica la prueba bíblica, realmente no califican como profetas de Dios. Señores, si usted tiene alguna pregunta más sobre el tema que estamos presentándole en esta ocasión, lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros a la dirección que usted estará viendo posiblemente en la pantalla en este momento. Así que le invitamos de todo corazón y con mucho gusto será nuestro placer responderles toda inquietud que ustedes puedan tener. Será hasta nuestra próxima audición y deseamos que Dios les acompañe y les siga prosperando espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios, la única palabra que libera y da vida eterna.